Cordial saludo a cada uno de ustedes, apreciados suscriptores y visitantes de su canal Umbrales de la Eternidad. Les saluda su amigo Jaime Lascarro, estudiante de la Biblia y predicador laico. No olvide suscribirse y activar la campanita a fin de que le lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos material nuevo a este canal. Es un placer para mí estar con ustedes una vez más compartiendo conocimientos de la Biblia y refuerzo de la fe. Estoy muy agradecido por el apoyo que brindan quienes tienen interés en que esta información espiritual sea de gran edificación para muchas más personas. En primer lugar, quiero darle las gracias a mi esposita Yanira Montaño, a mi cuñada Naife Lucía, siempre atentas a cada emisión, a mis hermanos Marta Isabel y Germán Ramiro. Todas estas personas, mil de agradecimientos por cada promoción y divulgación en redes sociales y demás. A todos y cada uno de los que le regalan likes a las publicaciones para que más gente puedan beneficiarse. A los suscriptores que están atentos a aportar y preguntar para obligarnos a estudiar más y compartir. Gracias a todos, muchas gracias, y no puedo dejar pasar por alto la ocasión para agradecer el apoyo en mejoramiento de equipos y logística a este canal de parte de Leslie Adriana Jiménez, una suscriptora que desde Estados Unidos nos está brindando soporte y aporte para que estas intervenciones sean más eficaces en todo sentido. Muchas gracias, Leslie Adriana, Dios te bendiga. Saludo cordial para ti a la distancia. Y también agradezco a Claudia Amaya, mi hermana en la fe, por sus inquietudes alrededor del texto bíblico. Ella, como suscriptora criteriosa y atenta de la palabra del Señor, nos hace la siguiente pregunta. Es la pregunta que aparece aquí. ¿A qué se refiere Pablo con la expresión cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto? Ese texto lo hallamos en 2 Corintios 3:14. En realidad, este capítulo en particular está lleno de referencias al pacto, la ley, los 10 mandamientos, la letra, el espíritu, etcétera, etcétera. Y estas menciones, hay que decirlo así, estas menciones también se van dirigidas a muchas personas que pues las logran confundir, mientras que a otras, las más susceptibles a las superficialidades de interpretación, pues los llevan a llevar a conclusiones que jamás el apóstol Pablo tuvo la intención de enseñar. Bueno, la pregunta es si está Pablo eliminando la importancia del Antiguo Testamento. Bueno, de hecho, como para ir despejando dudas, ni siquiera existía el concepto de Antiguo Testamento en ese entonces, porque recién se estaba escribiendo el Nuevo. Nadie tenía idea de qué era Antiguo o Nuevo Testamento en el sentido de que lo conocemos hoy. Ni siquiera se conocía la Biblia como la conocemos hoy, porque la Biblia era solo lo que hoy en realidad denominamos como Antiguo Testamento, que para ellos eran las Escrituras. Luego Pablo no tiene ni de cerca semejante idea. Los 10 mandamientos, o sea, la ley, ya no tienen vigencia para nosotros hoy. Ya no necesitamos estudiar a Moisés, ya no tienen importancia sus textos para nosotros, la Torá, el Pentateuco, los libros históricos, los profetas, los salmos. La caducidad del antiguo pacto implica la de la ley de Dios. Esta y otras preguntas vamos a evaluar, a sopesar, a responder. ¿El Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, por ejemplo? ¿El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto? Podríamos hacer nuestra pregunta. Como lo que está vigente es el Nuevo Pacto, entonces caducó el Antiguo. Eso quiere decir que no necesitamos leer el Antiguo Testamento.
Bueno, leámoslo completo el texto en lo que nos dice 2 Corintios 3, 14 y 15, que dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así que nuestra suscriptora Claudia está preguntando sobre el significado del velo. ¿Qué es esto del velo de Moisés? Bueno, abordemos las respuestas a la pregunta que ya se formuló y en primer lugar pues necesitamos mirar cuáles son los contextos inmediato e histórico. Así que lo que podemos ver, que el interés primario de 2 Corintios 3 es defender su ministerio del nuevo pacto contra los ataques de los falsos maestros que habían entrado en la iglesia de Corinto, cosa que podemos mirar, corroborar desde 2 capítulo 2, versículo 14, hasta prácticamente el capítulo 7. Es una defensa fuerte, apasionada, donde Pablo contrasta su ministerio del nuevo pacto con el del antiguo pacto, que era el que estos falsos líderes estaban inculcando en la iglesia de Corinto que él mismo había fundado. Debemos interpretar lo que Pablo dice acerca de su contexto apologético y polémico. Pablo ha recibido descrédito de su ministerio a causa de su pobreza, de no ser un predicador del tenor de los mejores, grandilocuentes, y de no haber presentado credenciales por escrito, como los supuestos líderes en Corinto se ufanaban de hacerlo. Y bueno, algunos en la iglesia de Corinto tenían predilección por ellos, porque pues se suponía que tenían mayor brillo y que eran personas más acomodadas y adineradas, y contrastaban todo esto pues con la pobreza de Pablo, la simpleza de su predicación y el hecho de no tener credenciales para mostrar. En ese sentido es que Pablo les escribe a ellos entonces, y lo vemos en el versículo 3 y 4 diciendo lo siguiente: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en el corazón. Nótese bien aquí al apóstol Pablo mostrando que sus recomendaciones son de Dios y su evidencia de la misma como por obra del Espíritu Santo, y todo lo anterior no por mano de hombre, sino por propia autoría del Señor. Para soportar su argumentación apelan al origen y propósitos de Dios con Israel y el resto del mundo. El escape providencial que dio Israel librándose del yugo de Egipto es una muestra de lo que Dios pretende hacer con todas las naciones conforme a su pacto original ratificado a Abraham. Aquí Él está llevándolos a todos a preguntarse, a escarbar más bien, a buscar sus raíces en las escrituras antiguas, de tal manera que Él no necesita presentar cartas de credenciales, porque las cartas que pueden leer todos en evidencia son las vidas transformadas de sus discípulos, y eso es mucho más certificable que un simple papel firmado por otro. Este caso es un sello de Dios. En el pacto que Dios extendió a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, estaba inculcando eso. Israel era menos que el polvo de la tierra y fue rescatada por pura gracia. Y esto para que todas las naciones se preguntaran de qué manera un pueblo subyugado y sometido pudo haber llegado al curubito del mundo siendo nadie y teniéndolo todo al final. Y la respuesta sería el testimonio de ellos, la carta viva, autenticada por el sello de Dios desde el cielo,
y el testimonio de conversión para todas las naciones. El Señor Jehová lo hizo. Y por él mismo, manifestando el poder de Dios, Israel no necesitaría ni de espadas ni de ejércitos para poder conquistar la tierra prometida. Todo sería por mano de Dios. Y esa fue parte del pacto mostrado a Abraham. Ese es el plan original del pacto eterno. Habiendo cruzado el Mar Rojo y con el camino expedito por delante, a Israel le esperaba enfrentarse a gentes paganas de toda clase y ralea. Por eso no sería ningún inconveniente conquistarlas si Dios era el que iba delante de ellos. Entonces, podemos leer en Éxodo 15 del 13 al 17 cuál era la intención original de Dios con el mundo a través de Israel. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo. Oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Nótese aquí en la entrada del pueblo de Israel a Canaán, lo que haría sería mostrar el testimonio a todas estas naciones paganas por cuya demostración todos serían convertidos en el pueblo que tú rescataste. Los moabitas, los amonitas, los filisteos, todos ellos serían finalmente parte de ese pueblo, engrosarían el pueblo del Señor arrastrado por el testimonio de Israel. Entonces dice al final, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Bueno, de esa manera entonces queda demostrado que la intención de Dios para con Israel era usarlo de botón de muestra, de tal manera que pudiera servir a todos a descubrir al Dios de Israel, que fuera llevado a la cúspide del mundo para que se cumpliesen las promesas del Señor a Abraham. En la simiente de Abraham, que sabemos es Cristo Jesús, habrían de ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora la intención, por lo tanto, para cumplir con ese propósito, y aquí es donde entronca el asunto que está verificando Pablo al responder con audacia, ¿no? Pero también con una segura impresión de lo que Dios ha hecho en la vida de él y en la de sus discípulos en Corinto. Es que él iba a escribir la ley, su ley, en el corazón de todo Israel. Jeremías y el apóstol Pablo y también Ezequiel, aunque aquí no lo mencionemos, pues dan testimonio de ello. Nos dice Jeremías 31, a 31 al 34 nos dice el texto: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí está relacionando ese evento del Sinaí. Este pacto no es el que yo originalmente expuse. Este pacto es un pacto inservible, y lo inservible es lo viejo, lo que sirve es lo nuevo, ¿no? ¿Y qué es lo que sirve? Bueno, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, este no es el pacto original. Esto que ellos hicieron en Sinaí, la forma como ellos reaccionaron a mi invitación, no es a donde yo los quiero conducir. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, les di todo mi amor, les di toda mi bondad, pero finalmente ellos no quisieron. Y agrega, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días.
¿Cuál? Este es el pacto nuevo. O sea, el pacto que de verdad sirve. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto lo cita el apóstol Pablo en el libro de Hebreos más adelante, porque dice, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Será una versión de Moisés multiplicada, porque Moisés recibió toda su revelación directamente de Dios. Esa era la intención del Señor en esos días, cuando lo llevó al monte Sinaí, que todos tuvieran una conexión directa con el Dios de los cielos, no a través de intermediario. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. O sea, esto no está hablando del futuro, esto está hablando de la promesa que Él nos hace ahora, porque Él nos dice, perdonaré la maldad. Esto no está para el futuro, esto es ahora, si tú quieres. Pero el asunto es que lamentablemente Israel no quiso, no aceptó que fuera así. Dice el apóstol Pablo, justamente está haciendo referencia a este evento, dice en Hebreos 10, 15 al 17, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, acabamos de citar ese texto de Jeremías, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Él hace referencia de que esa es la intención de Él, lo cual quedó demostrado en el evento de Pentecostés, que era posible, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. Así que, por un lado, estamos diciendo que Pablo, en primer lugar, defendía su ministerio y su liderazgo, no, independientemente de que fuera pobre, de que no fuera el gran predicador, como otros que había contemporáneos. Pero lo que él demuestra es que mis cartas de recomendación no necesito mostrárselas a ustedes de hombre alguno que las firme, porque pues son finitos. Yo les muestro a ustedes estas cartas como es la usanza de Dios, de acuerdo a los términos del pacto, no escritas ni en papel, ni como antaño en tablas de piedra, sino en los corazones. Eso es lo que quiero que vean ustedes, la transformación de estas personas. Por eso él hace referencia a las tablas de la ley. No es nada escrito afuera, sino en el corazón, por testimonio para todas las naciones. En tercer lugar, entonces, el plan de Dios era convertir a Israel en el centro de operaciones de salvación para el mundo. Y ese plan no ha cambiado, y lo resalta Pablo, porque siendo el apóstol de los gentiles, está llamando a Israel a hacer esa demostración de lo que es capaz de hacer Dios con todo aquel que entienda y acepte el nuevo pacto. Entonces, en tercer lugar, recuerde que en el episodio de Israel, en el Sinaí, lo que Dios quería era escribir la ley con fuego en los corazones de cada uno de sus hijos, pero solo Moisés aceptó ese plan. El resto prefirió no subir al monte. ¿Por qué? Porque la fe que habían recibido y aceptado el pueblo de Israel para salir de Egipto, recuerden que Hebreos 11 nos dice que por la fe Israel salió de Egipto, pero esa fe decayó porque no continuaron en obediencia ni en fidelidad al Señor. Cuando ellos confrontaron a los amalecitas, de repente el relato bíblico nos dice que salieron con espadas. Esa fue la primera gran batalla que libraron frente a una barrera de ejércitos bien armados. De repente los vemos a los israelitas también armados con espadas, y uno se pregunta de dónde las sacaron esas espadas, cuando ellos eran constructores, ellos eran albañiles, no tenían ningún otro oficio que hubiesen aprendido, por lo tanto no eran diestros en la guerra. Y se pregunta uno de dónde sacaron esas espadas, si no era que los egipcios se las hubieran dado. La Biblia nos dice que los egipcios les dieron a ellos joyas y tesoros para su viaje, pero nunca espadas, porque pues sería un error táctico realmente grave para los egipcios darle espadas a aquellos que en un momento dado podrían volverse y hacer guerra contra Egipto.
Bueno, la respuesta es implícita, no explícita en la Biblia, porque sabemos que el ejército de egipcios murió en el Mar Rojo, ahogado, por ese milagroso evento que ocurrió cuando los hijos de Israel cruzaron a pie y en seco el mar, pero se les vino el agua encima a, a los egipcios cuando intentaron eh, este, volverlos a capturar. Ustedes bien saben que el mar arroja los cadáveres a la orilla para que, bueno, sea un testimonio de aquellos muertos, y eso fue lo que ocurrió. Dios probó la fe de Israel. Si seguiría confiando en su palabra, Él les acababa de decir que iba a infundir temor en sus pueblos. No habría necesidad de esas espadas. Pero ellos tenían que definir entre la palabra de Dios o lo que dictara su instinto de defensa, ¿no? Y ellos vieron en esas espadas allí, vieron la oportunidad para defenderse de sus enemigos, independientemente de lo que Dios decía. No le creyeron a Dios, agarraron a esas espadas. Dios no los abandona de todos modos. En el evento de la guerra de Israel, la batalla de Israel contra los amalecitas, de todos modos ellos no ganan la batalla por sus espadas, sino por la intercesión de Moisés, que ora en favor de su pueblo. Cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas eran los que predominaban en la guerra. Y más tarde, después, encontramos que protestan incluso contra el maná. Les parece simplón el maná, desean las ollas de Egipto. Total, cuando llegan al pie del monte Sinaí, ya su fe está muy resquebrajada. No tienen la conciencia de fidelidad a Dios. Antes, al contrario, cuando Dios viene para refrendar ese pacto con ellos, y como lo leímos en Jeremías, con la intención de casarse, porque dice: fui como un marido como ellos, declarar a su esposa la intercesora del mundo, a Israel. No lo hacen. Ellos se mueren de miedo, le tienen miedo a Dios. Ocurre lo mismo que ocurrió en el relato original de la creación del mundo, cuando Adán y Eva pecan, se esconden de Dios. Y Él quería recibirlos en su seno y establecer ese pacto de intimidad, y el único que lo logra es Moisés. De resto nadie. Y por eso Él se pone ese velo, porque los israelitas se espantan de ese resplandor que reciben de Moisés, ya que Moisés ha estado en intimidad. Ellos no lo soportan, y de esa manera pues queda claro que el plan original de Dios queda parcialmente, temporalmente, fuera de su ejecución. La idea, como les decía, era que Israel recibiera ese fuego del Espíritu, y con rostros iluminados pudieran mostrar todo lo que Dios había hecho en sus vidas, cómo iba a ser posible cumplir con ese plan de conquistar al mundo, a todas las naciones, pues ubicando a Canaán como el centro de operaciones. Ese testimonio iba a correr de voz en voz, de pueblo en pueblo, de nación en nación, hasta los confines de la tierra, y todos habrían de saber del Dios Jehová. Pero eso era posible mediante el mismo fuego que Moisés vio en la zarza y que ellos vieron en la cumbre del Sinaí. Esa era la intención. Ese fuego habría también de tocarlos a ellos. Y Dios es amor, y esa imagen y semejanza la puso en el ser humano. Y en Cantares 8, 6 y 7 encontramos un punto muy importante, porque ahí está ese fuego con el que Dios quería tocar las vidas de sus hijos. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego. Fuerte llama, nos dice Cantares 8:6. En la versión New American Standard Bible
podemos ver la traducción más fidedigna al original hebreo. Sus destellos son como destellos de fuego. Y está hablando del amor. Vuelvo a mirar atrás acá, mire. Fuerte como la muerte es el amor. Sus brasas, brasas de fuego. Aquí lo traduce sus destellos como destellos de fuego. La propia llama del Señor. Esa era la inscripción de la ley en los corazones. No simple letra de mandamientos, sino el fuego del amor. Porque ustedes saben cómo podemos resumir la ley de Dios. Amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La esencia de la ley es el amor, y esto era lo que Dios iba a pretender con cada uno de ellos. Y esa intención continúa, porque justamente el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1, 5 al 7, le dice al joven Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, ella recibió esa posta, y en tu madre Eunice, Loida se la pasó a su hija, Eunice, y Eunice a su hijo, porque dice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Pablo lo confirma que ese fuego que recibió Loida lo pasa a Eunice, lo pasa a Timoteo. El apóstol Pablo impone en sus manos a fin de que ese fuego se avive, no se apague, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, a fin de conquistar a los gentiles y por testimonio a todas las naciones, que es la última señal antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir quitarse el velo? Quitarse el velo es andar a la luz del nuevo pacto y no bajo la sombra del antiguo pacto. Ya que el pueblo de Israel fue denominado como pueblo de Dios, mostrar su carácter al mundo para convertirlo debería estar basado en las promesas de Dios al hombre y no del hombre a Dios. Debemos hacer énfasis en ello. ¿Por qué? Voy a dejar que nuevamente el apóstol Pablo nos enseñe sobre esto de el pacto nuevo pacto o pacto eterno, que también lo llama la palabra de Dios. Noten ustedes que el término pacto es sinónimo de promesas. Hermanos, hablo en términos humanos. Leo de Gálatas 3:15 al 16. Quiero que lo noten bien aquí. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. O sea, el pacto es sinónimo de promesas. Ustedes recuerdan allí Génesis 12. Fue Dios el que le habló a Abraham. Abraham no pronunció una sílaba. Fue Dios el que le prometió a Abraham. Abraham no le prometió nada a Dios. Abraham no le dijo, sí, Señor, lo haré. No, él construyó altares porque él sabía que la base de esa promesa era la muerte de un inocente que lo sustituía a él, pecador. Entonces dice, las promesas igual pacto. Esas fueron hechas a su simiente, no dice ya las simientes. Esa promesa originalmente es a su simiente, no a las simientes, no al resto de descendientes de Abraham, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, el pacto originalmente es hecho con Cristo. El pacto es de Dios con su Hijo, con Cristo Jesús, con la simiente de Abraham. El pacto no es de Dios directamente con el hombre, con nosotros. No, nosotros somos beneficiarios, pero Él no lo hace con nosotros. ¿Por qué? Porque se llama pacto eterno. Pacto eterno quiere decir que en los tiempos de la eternidad, antes de que existiera cualquier ser humano, Dios concertó con su Hijo el hecho de que Él muriera para que en su muerte el Hijo pudiera recibir como herencia la raza caída y redimirla y llevarla al Padre de regreso.
Así que esto pues digo, continúa el apóstol Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, ese es el pacto. Una promesa, noten bien, pacto, promesa, que se hizo con Cristo Jesús en carne, quien recibió poder del cielo y venció. Y eso mismo se nos promete a nosotros para vencer el pecado, aparte de recibir perdón del pecado por la muerte de este Mesías que nos sustituye a nosotros, a fin de recibir plena victoria del pecado y ser capaces de nosotros servir a nuestro Dios. ¿Qué es pacto? Una promesa. Así que, ¿qué es el nuevo pacto? Es la promesa de Dios al hombre. Recuerden, el término nuevo hace referencia a lo que sirve y el término antiguo a lo que no sirve. No es un asunto cronológico. No es decir, el antiguo pacto era para Israel en la antigüedad. No, porque más antiguo que Israel fue Abraham y ese pacto nuevo fue para Abraham. Y estamos hablando de que Abraham fue salvo en el nuevo pacto por la promesa de Dios. ¿Qué es el antiguo pacto? Lo recordamos en el texto de Jeremías y lo resalta también citándolo Pablo en Hebreos, cuando afirma que entonces el pacto de Dios lo invalidó Israel. ¿Por qué lo invalidó Israel? Porque Israel se puso a hacerle promesas a Dios. Dios le mostró a Israel, esta es mi voluntad. E Israel dice, sí Señor, así lo haremos nosotros. Y el Señor les dice, miren, aquí está la muerte del becerro en su lugar. Ese es el sacrificio que hace Moisés. Incluso los sacrifica al animal y rocea, les hace un rocío de sangre a todos, como queriéndoles decir, no es por sus medios, no es por su fuerza, no es por su poder, sino por el poder de Dios. Sus promesas no valen, las promesas que valen son las del Señor. Nosotros no tenemos que prometerle a Dios nada porque no estamos en capacidad de cumplir ninguna promesa, como en efecto le sucedió a Israel. Le dijeron al Señor, lo prometemos, y no fue una, sino varias veces lo prometemos, y volteamos la hoja y ya estaban adorando a un becerro dorado. Así que eso indica que eso fue lo que invalidó el pacto de Dios, el meterle promesas a él, el intentar por sus medios hacer algo. En eso cayó también Abraham cuando intentó por sus medios cumplir con lo que Dios había prometido. No es así. No es así. Dios cumple sus promesas cuando nosotros despejamos el camino en el corazón. La ley, por lo tanto, es un adendo del testamento, es, por así decirlo, un otro. Sí que se agrega al documento a fin de hacernos entender cuán urgentemente necesitamos de un Salvador que ha prometido darnos la victoria sobre el pecado. La ley de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos fueron puestos y escritos en tablas para mostrarles a ellos lo lejos que estaban de Dios, lo pecadores que son, lo imposible que era para ellos llegar a donde está Dios. El único, vuelvo y repito, que lo pudo hacer fue Moisés. Y nos dice Hebreos, por medio de ángeles, porque son la mano derecha del Espíritu Santo, todo el pueblo podía haberlo hecho si hubieran dejado que Dios interviniera en todas las cosas de acuerdo a sus promesas. Como no lo entendieron así, el fuego de Dios no se quedó en la cumbre del Sinaí. Dios desciende hasta ellos, baja hasta ellos, hasta el valle. Y allí, entonces, se construye un santuario. Y allí Dios le da a Moisés leyes y reglamentos que fueron diseñados como una adición reflexiva a las promesas hechas a Abraham, aunque esto no anulaba la promesa. Antes, al contrario, fue diseñado para hacerle recordar, miren, ustedes están lejos, yo moro en el lugar santísimo, y ustedes si quieren llegar allá para que yo ponga mi fuego en ustedes, esa es mi intención, yo no los voy a abandonar.
Ustedes tienen que pasar por el sacrificio del Cordero, por el altar. Tienen que mirar qué significa el lavacro, el agua, qué función cumple el sacerdote, por qué el lugar santo, qué significa el candelabro, los panes de la mesa de la proposición, el lugar santísimo y finalmente la meta, perdón, el lugar santo y finalmente la meta, el lugar santísimo. Todo eso fue un adendo para hacerles entender a ellos: por favor, comprendan que ustedes están en pecado y que el pecado finalmente los va a destruir a ustedes. Pero hay un medio que yo he provisto. Es el medio de la sangre. Está bien, tenía que utilizar corderos y sacerdotes. No hay ningún símbolo que sea perfecto, porque el cordero muere, pero el sacerdote tiene que recoger esa sangre, y el cordero representa a Cristo, pero también el sacerdote representa a Cristo, el uno muriendo, el otro resucitado. En fin, es un velo, es algo que no permite ver la gloria completa, a menos que podamos contemplar plenamente a Cristo Jesús en toda esta obra, y Él pueda de esa manera limpiarnos del pecado, entregarnos el dominio sobre el pecado y librarnos de la destrucción del pecado, que esas son en esencia las tres consecuencias fundamentales que descubrimos como efecto del pecado a nosotros. Así que volvamos al texto original y hagamos una traducción para entender de qué está hablando Pablo. Él dice, 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué quiere decir esto? Pero como no entendieron a quién simbolizaban los ritos y las liturgias del santuario del desierto, no pueden descubrir quién es Cristo Jesús, su Salvador, el auténtico medio de redención. En otra porción de sus epístolas, Pablo habla de que el santuario es sombra. Lo dice justamente en hebreo, sombra de lo por venir. Y ellos se quedaron mirando, fue la sombra. ¿Quién hace eso? Pues, si yo veo que una sombra se proyecta y esa sombra me indica la figura de alguien que yo conozco, cuando esa persona llega, ¿yo qué voy a seguir mirando la sombra? Yo tengo que mirarlo a él. Pues bien, ellos se quedaron mirando la sombra. No tiene sentido. Cuando llega la persona y está presente, ¿qué voy a seguir mirando la sombra? O sea, realmente estoy en otra cosa. Estoy corrido de la teja. Y agrega entonces el apóstol. Dice, versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Incluso hasta el día de hoy, al leer el Antiguo Testamento, desconocen que cada relato y evento apunta a la figura de nuestro profeta, sacerdote y rey, Cristo Jesús. Todo el plan de la salvación para ellos. Todo fue diseñado para que miraran a Jesús, a su Redentor, a su Salvador, no para que se quedaran mirando el símbolo, la figura, el becerro, y el agua, y los rituales, y la liturgia, y perdieran de vista al Salvador. Eso es seguir teniendo puesto el velo, eso es seguir mirando la sombra, eso es seguir confiando en que por hacer todo eso, conforme a las instrucciones de la liturgia, entonces ellos tendrían la salvación. Mentira, no hay manera de alcanzar la salvación así, a menos que estemos en Cristo Jesús. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué quiere decir esto? Pero cuando por fin puedan distinguirlo a Él, a Cristo Jesús, en la persona de su prójimo, podrán darse cuenta del maravilloso plan de salvación dispuesto a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley es el amor a Dios, que se despierta por el amor de Él a mí, el amor al prójimo, que está basado en el amor a mí mismo, pero no es el amor del yo, no es el amor del egoísmo, no es el amor del orgullo, no, eso queda sepultado al final. Primero Dios, luego el prójimo y luego a mí mismo. Así que la religión no es un asunto de ritos, por eso hoy todavía muchos pueden tener su velo cubierto, porque confunden entonces a Dios con religión, y Dios y religión no es la misma cosa. El tener y practicar una religión no tiene que ver con la salvación, a menos que yo sea capaz de ver a Cristo Jesús y a mi prójimo en Cristo Jesús, y ponerme a mí en donde debo ser puesto, en Cristo Jesús. De eso se trata entonces todo esto que está mencionando
el apóstol Pablo en síntesis. Lo primero, Pablo está defendiendo su ministerio y liderazgo para que los corintios no se extravíen del verdadero evangelio. O sea, no era por él la defensa, no era que su ego estuviera herido y su orgullo maltratado. No, él qué era lo que estaba haciendo al defenderse. O sea, él sabía que él era el emisario del Señor y que si a él lo hacían a un lado y entonces se quedaban con las pretendidas enseñanzas de los falsos maestros que llevaban sus credenciales y que decían ser mejores predicadores, quizás con más elocuencia, ¿no? Y poder de persuasión, qué sé yo. Y porque él era pobre, mientras los otros ricos. Bueno, si él dejaba que ellos ocuparan ese espacio, finalmente iban a correr peligro todos, y todos iban a perder, y todo ese trabajo que Pablo había hecho en Corintio se iba a perder. Así que esta era una verdadera batalla campal. Por eso está él defendiendo su ministerio. Porque es el ministerio del Señor Jesús. O sea, noten ustedes que aquí lo que vale no son cartas. Lo que vale son las personas a las cuales ha llegado el Evangelio. Porque escribir, de eso está lleno el Antiguo Testamento. Y eso es el segundo punto. La mejor carta de recomendación que pueda tener él, el apóstol Pablo, es la vida de los creyentes que han recibido su mensaje, pues el mismo Espíritu es el que la ha escrito en sus propias vidas, como lo hiciera antaño con la ley de Dios, que él pretendía escribirla en los corazones de ellos, pero quedó en tablas de piedra. Ahora, cuando ha descendido ese fuego, el fuego del Espíritu Santo, después de Pentecostés, ahora el Señor las está escribiendo en sus corazones. Eso es lo que vale. Pero la escribe en sus corazones porque ellos han entendido los términos correctos del pacto. Ellos han creído en sus promesas, en las promesas de Dios, y han desconfiado en las suyas propias, que ese fue el problema del antiguo Israel. Así que lo tercero, ello está de acuerdo al plan original que tuvo Dios con Israel, el cual desea escribir su ley en sus corazones y no en tablas de piedra, ni en cartas, ni nada. Por eso él dice, nosotros somos cartas leídas. A ver, que la gente lea en nosotros, si es que el fuego del Espíritu está en nosotros. Si no está en nosotros, bueno, hay que volver a empezar, porque Dios no nos ha desechado y las promesas siguen vigentes. Y lo cuarto que hay que decir entonces, es que tener el velo de Moisés significa vivir únicamente como religiosos y estrictos cumplidores de liturgias, sin ser capaces de amar a Dios y al prójimo, es decir, sin ser capaces de guardar la ley. Porque el verdadero cumplimiento de la ley es el amor a Dios y al prójimo, como Él nos ha amado a nosotros. Amar al prójimo como Él nos ha amado a nosotros. La más absoluta gloria del Evangelio que puede transformar al mundo es esa y nada más. No hay ninguna otra posibilidad. De eso se trata esto del velo que tiene puesto, el velo de Moisés que tienen puesto muchos. No es un asunto que atañía simplemente a los corintios, sino que tiene que ver con nosotros, fundamentalmente, también hoy en día. La explicación estuvo un poco larga, pero es importante mirar los detalles para comprender cabalmente la intención del Espíritu en revelarnos estas cosas según las Escrituras. Que Dios les bendiga. Suscríbase por favor, haga clic en la campanita y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.